Ahí, ahí va, ahí va. Bueno, buen día de nuevo. Voy a agarrar el teléfono, así les cuento, antes de olvidarme, cómo nos vamos a organizar con lo que queda, que es muy, muy poquito. Em, a ver, porque la cursada termina el 23 de noviembre, es decir, que queda poco, ¿sí? Nos queda poquito. Hoy es 19 de octubre, tenemos nuestra clase, que ahora vamos a ver qué vamos a trabajar. El sábado que viene es el segundo encuentro con Florencia, ¿sí? De Acompañar Político. El 2 del 11 vamos a tener una clase especial porque en la primera parte de nuestro horario vamos a estar todos juntos con la otra corte, que es la corte virtual de múltiples procedencias, de 9 a 11:30. Y a las 12, si todo sale bien, vamos a tener dos invitados de dos proyectos muy distintos entre sí. Uno es una organización que fabrica jabones con aceite reciclado, pero con una mirada muy, no con una mirada, ¿no? Sino como que han diseñado su proyecto muy anclado en las comunidades con las que trabajan y con esta idea de una economía circular y de reutilización de no solo de desechos, sino también de como de energías comunitarias, ¿no? De poder incorporar y volver a hacer circular vidas, además de cosas. Y después, también, si nos confirma, va a venir un artista que tiene entre varias otras una obra que se llama Guanaquero, que es una especie de robot guanaco que diseñó para cruzar montañas y lo hizo también con materiales reciclados y e involucrando a comunidades escolares de distintos lugares. Así que va a ser un sábado de una primera parte de trabajar, como en esta lógica, y después de compartir con estos dos invitados, que la idea es que ustedes puedan aprovechar, y esto es importante, para venir con dudas de que ustedes tienen de sus proyectos, desde ese lugar poder escuchar a los invitados y poder preguntarles cómo resolvieron esto, cómo pensaron esto. Y ahora vamos a ver cuestiones concretas porque sigo escuchando en los mails que recibí, que leí todos, pero no respondí todos, pero los leí, algunas dudas sobre las definiciones de cómo ustedes definir sus territorios, de cómo pensar algunas vinculaciones con otros actores. Entonces la idea es que ya no escuchar solamente, sino poder preguntar, bueno, ¿cómo hicieron ustedes? Después, la clase del 9 es consumos problemáticos, en la que tienen asincrónica conmigo, y la 16 es la última. O sea que hoy nos vemos, el 2 nos vemos a la mañana, el 16 y chau, chau conmigo. O sea, ya estamos. Entonces, lejos de meter ansiedad, que es lo que tenemos que sacar más que meter, esto se los cuento para que nos organicemos. ¿Sí? Tenemos la clase de hoy. Tenemos la clase del 2 que va a ser una clase en dinámica de clínica de obra, o sea, que ustedes vengan con sus preguntas y poder responder y quien pueda sumar, sumar. Y el 16 trabajo en profundidad de ajustar las últimas tuercas. Con lo cual, en las clases en el medio, bueno, tenemos que ir avanzando. ¿Sí? Bueno, antes de empezar con lo que yo traje para hoy, ¿tienen preguntas, algo que quieran comentar? Sí, perdón. Entonces, ¿no es el 23 la última clase, es el 16? En cara a cara es el 16 porque el 23 ustedes tienen un taller el de consumos problemáticos, tienen el segundo encuentro de Bien, consumos problemáticos. gracias. De nada. Victoria, te Em, pregunto, no sé si lo sabes o no, pero ¿va a haber un encuentro presencial final para Uruguay? ¿Sabes qué? Quiero No sé, entender que... no lo sé, podemos preguntarle a Marcos en el grupito. Después le preguntamos, yo era por si lo sabías, pero si no, No, no. mm, yo estaba pensando, pero bueno, no sé, yo creo que voy a viajar a Montevideo casi con seguridad. Del 8 al 12, no sé quiénes están cerca de Montevideo, pero tal vez podemos organizar ahí
un encuentro de consultas, o sea, no sé quiénes están, porque justo como que no, voy a medio que a pasear, así que voy a estar con tiempo, así que eso lo estoy pensando ahora, no había atado cabos, después le digo a Marcos, y si a alguno le sirve, aunque sea en un café o algo así, o no sé qué posibilidades hay ahí, nos juntamos 2, 4 horas a trabajar, que a lo mejor puede venir bien. Ahora le voy a decir a Marcos. Bueno, más allá de esto, ¿tienen alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Estamos? Bueno, vamos a lo concreto. Em, Tenemos los tres formatos, ¿sí? Hoy es la clase para que si a alguno le quedó como alguna duda, hoy hay que decidir. En este decidir no se juega la vida, hay que ser pragmáticas y decidir qué nos queda más fácil para poder hacer un cierre de proceso, ¿sí? O sea, ahora no hay que ser astutas, astutos, elegir lo que nos queda mejor. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco el formulario de aquellos y aquellas que vayan a elegir presentar un proyecto de gestión cultural, pero solo o haciendo especial hincapié en el árbol del problema. ¿Por qué? Porque eso es algo que va a servir a todo el mundo, ¿sí? Quien va a presentar obra y o maqueta de obra le va a servir porque necesita entender y poder plantear de manera lógica y esquemática cuál es el problema que está trabajando. Y a quienes vayan a escribir un artículo en clave más de investigación o de informe de investigación o un artículo reflexivo, que también vamos a trabajar sobre eso, también necesita saber cuál es el problema en términos sociocomunitarios y territoriales que están trabajando, ¿sí? Así que ahí voy, Vani. Entonces vamos a ver un poco eso y vamos a ver las precisiones también de quienes elijan el formato de artículo y vamos a ver las precisiones de quienes elijan el formato de maqueta de obra o de obra, ¿sí? Hoy es para esto, hoy es para definir con qué va cada quien sí o sí, y hoy es para empezar a trabajar en esto. Quienes están en gestión, vamos a estar 40 minutos con eso, quienes van a escribir, 40 minutos con eso, quienes van con maqueta, 40 minutos para eso. Hoy es el día, para que nos quede ahí encaminado. Sí, Vanina. Yo ahí con el árbol del problema ya empecé a trabarme, porque me pasa de que a veces cuando pensamos un proyecto es como no pensarlo siempre desde, es como toda una discusión, no pensarlo siempre desde que hay un problema, una carencia y que hay que resolver, sino pensar desde una potencialidad, de qué puedo potenciar en un territorio. Entonces ya lo empiezo a pensar desde un lugar que no es un problema. Y me apareció el árbol del problema y tengo que empezar bueno, cambiar la mirada o inventar, no, no me puedo inventar una problemática, o sea, tiene que ser algo, nada, ahí me falta, ya empecé a trabar. Bueno, está bien. Está bien porque en realidad es así. ¿Cómo lo tenemos que pensar? Son dos caras de la misma moneda. Si vamos a meternos con esto, y voy a repetir por qué vamos a meternos por unos minutos con un árbol de un problema que es una parte de una presentación de un proyecto de gestión cultural. Si ustedes están escribiendo un artículo, aunque sea un artículo en clave ensayística, con una importante carga poética en el uso del lenguaje, aún así, ustedes van a estar hablando de una situación que puede ser problematizada, ¿sí? Aunque hicieran un artículo, que no es el caso de esta diplomatura, sobre la belleza del vuelo de los pájaros, aún así siempre va a haber una sombra en ese planteo, porque es lo que tracciona un escrito, ¿sí? Eh, Aún las poesías que se centran en la potencia de la belleza, esa potencia tiene que ver o con ser finita o con no poder comprender una infinitud, ¿sí? Entonces, aún los textos más poéticos y que pretenden ser como más bellos, siempre hay una dimensión rugosa o una pequeña sombra que emerge. Entonces, sea que escriban, sea que presenten su maqueta de obra, o sea que hagan un proyecto cultural, tenemos que poder identificar cuál es la dimensión problemática de ese asunto, ¿sí? Hay una dimensión problemática.
siempre. Ahora, lo que dice Vani está bien porque podemos pensar una situación también desde justamente la potencia en acto o latente que esa situación tiene. Pero son dos caras de una misma moneda. De hecho, cuando pasamos del árbol de un problema que ahora vamos a trabajar al árbol de objetivos, es el mismo árbol del problema invertido. Es el exacto mismo árbol invertido. Esto quiere decir que técnicamente el árbol del problema nos va a dar un esqueleto que al invertirlo vamos a tener el objetivo general y los objetivos específicos de nuestro proyecto. Con esto quiero decir que ubicar las potencialidades de un proyecto puede ser una manera de hacer un camino para llegar a identificar cuáles son los problemas, ¿sí? Identificar lo que vemos como potencia, si esa es nuestra manera de leer el mundo naturalmente, lo que identificamos como potencia nos puede servir para hacer el camino inverso a llegar a ver qué es lo que no está siendo expresado, cuáles son las causas de eso, ¿sí? ¿Qué personas están afectadas por esta no expresión de una potencia? Y ahí tenemos el problema, ¿sí, Vanina? O sea que no está mal, son dos caras de una misma moneda, ¿sí? Perfecto, clarísimo. Bien, Gracias, Victoria. de nada. Entonces, antes de meternos con el árbol del problema, vamos a hacer una aclaración. Em, El proyecto de gestión cultural que ustedes tienen que presentar, quienes presenten y quienes no, esto también les va a servir porque acá todas somos gestoras y gestores, entonces sirve, es un instrumento que usamos para comunicar lo que hacemos y para conseguir algo, ¿sí? Está Recursos. cansado, está castrado. Está castrado, dice William. No sé, dijo como una frase que era como muy graciosa. No sé de qué estar hablando, tampoco sé si quiero saber, pero dijo, no sé qué dijo. Bueno, entonces, em, los proyectos son instrumentos que desarrollamos para conseguir algo, ¿sí? O recursos, o que alguien nos conozca, o que nosotros mismos como grupo de trabajo podamos bajar a un papel lo que queremos hacer y generar confluencias de ideas, ¿sí? Para todas estas cosas sirve escribir un proyecto cultural. Lógicamente, lo que no podemos pensar es que escribir un proyecto cultural nos va a resolver todo y que todo va a ser fácil, ¿sí? Si escribimos un proyecto para entrar en la dinámica de competir por fondos, entramos en una dinámica que es siempre difícil, porque los fondos ustedes saben que son escasos por definición, los recursos son escasos por definición. Entonces, tenemos que hacerlo sabiendo eso, sabiendo que es un ambiente que es competitivo y que en todo caso nos da la oportunidad para ver cómo contamos lo que hacemos de la manera más clara posible, pudiendo marcar qué es lo particular de lo que hacemos, qué es lo que hace que un proyecto sea competitivo, es eso. Poder marcar cuál es la diferencia entre lo que hace Vicky de Uruguay y lo que hace Vicky de Buenos Aires. Eso es una de las cosas. ¿Sí? Suponiendo siempre que los comités de evaluación están leyendo tranquilamente. Entonces, el árbol del problema que vamos a ver ahora es un lugar para meterle profundidad, en especial a tratar de identificar cuáles son las causas de ese problema, ¿sí? Y es muy importante, si eso está mal, el proyecto va a estar mal, así de simple, ¿sí? Si el árbol de problemas está mal, todo el proyecto va a estar mal. Pero eso no es lo que va a hacer que nuestro proyecto se diferencie de otros, ¿sí? El lugar donde su proyecto se va a diferenciar de otros va a ser en la lectura que hacen del territorio con el que trabajan, en el tipo de actividades que promuevan, en el tipo de equipos que armen, ¿sí? Que sean equipos
unidisciplinares o transdisciplinares, en la cantidad de actores que puedan involucrar, ¿sí? Son esos los lugares donde sus proyectos se hacen fuertes. El árbol nos dice si está bien o si está mal. O sea, si ustedes ponen como causa un efecto o al revés, está mal. Lógicamente, lógica en un sentido literal de lo que implica la lógica, el pensamiento lógico está mal. Ahora, ese no es el lugar donde su proyecto se vuelve más o menos potente. El lugar donde su proyecto se vuelve más o menos potente es donde en la justificación ustedes pueden dar cuenta de manera sensible y profunda que conocen la comunidad con la que trabajan, que la idea que ustedes tienen trae un recorrido, que ustedes tienen una red de actores, no solo de esa comunidad, sino más allá de esa comunidad, que les va a permitir darle mayor sostenibilidad al proyecto, que ustedes tienen miradas que exceden su disciplina, es decir, que ustedes pueden trabajar con otras personas, ¿sí? Si son, no sé, escritoras, que ustedes pueden trabajar con carpinteras, que ustedes pueden trabajar con científicas, que ustedes pueden trabajar con entrenadoras físicas, que ustedes pueden trabajar con cartoneras, que ustedes pueden trabajar con personas que no piensan la vida necesariamente desde el mismo lugar que ustedes. Eso, esa capacidad de generar equipos transdisciplinares, le agrega valor a sus proyectos, ¿sí? El tipo de actividades que ustedes proponen le agrega valor a su proyecto. Una cosa es decir, vamos a hacer un concierto de guitarra y vamos a tocar música rioplatense, y otra cosa es decir que en ese concierto además se va a articular con, no sé, los contenidos gastronómicos propios de la zona, que además va a haber intervenciones de lecturas de escritoras de más de 80 años que revisitan esa música, que además van a, etcétera. ¿Sí? ¿Se dan cuenta entonces? Los equipos, las actividades, eh, la lectura y la profundidad con la que leen sus territorios, pueden dar cuenta de la historia de sus territorios. ¿Cuál es la historia? ¿Qué personas la cuentan? Entonces, fíjense que esto que vamos a ver ahora, que es el árbol del problema, que es un embole y que es horrible, pero que si eso está mal, todo está mal, les sirve también a quienes van a escribir un ensayo y les sirve también a quienes van a hacer maqueta de obra. ¿Estamos? Entonces, para generar y conseguir su atención, vamos a ver árbol del problema y después vamos a ver, ahora sí, las particularidades ya concretas de cada proyecto que después se las voy a subir a la plataforma. ¿Qué más van a tener que hacer los que presentan obra, que me preguntaron? ¿Cómo va a ser lo del ensayo quienes tienen que escribir? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, además les voy a subir un manual que tiene como 500 páginas, pero que es un manual de gestión cultural desde una perspectiva que es interesante, y ahí van a tener un montón de ayudas para armar este árbol y para todo lo que necesiten del proyecto cultural. Ahí está todo, ahí está cómo escribir una justificación, ahí está cómo armar el árbol, ahí está cómo escribir los objetivos generales específicos, metas, ahí hay información, ahí está todo. Y después de leerlo, el sábado que nos veamos, me vienen con las dudas o vamos a ir viendo cómo las. Entonces, aquí tenemos eh, un ejemplo, así de tortuoso es el asunto, de un árbol del problema. Eh, este es un árbol que armé para un proyecto de Chile, por eso dice población de la región de Ñuble, que es una de las regiones de Chile, con acceso inequitativo a bienes y servicios culturales. ¿Sí? Fíjense que el problema. Perdón, Victoria, la interrupción. Sí, vale. ¿Podrías ampliarlo un poquito en la Sí. presentación para que lo veamos? Gracias. A ver, Ay, sí, yo iba a decir lo mismo. a ver si ahí me deja. ¿Ahí se ve mejor o se ve igual? Porque me pasa algo que cuando pongo ampliar, Casi igual. hace- Igual. no sé cómo hacer esto. A ver si. Mm,
Con la copa, profe. Con la Sí, copa donde exacto. dice Abajo, Abajo con vista, la capaz copa. que. Claro, abajo a la derecha, al lado Sí. del Zoom, hay uno que es que, Un al lado iconito del que es como B, una pantalla con sí, una... eso. A ver. es que hay algo que yo toqué, me parece, porque ya esto ya me pasó y no me deja, o sea, a ver, esto, ocultar vista, ahí, No, ahí es Ahí. eso. eso, tenía que tocar algo que se llama ocultar vista del moderador. Excelente. Bueno, esto es así. Por empezar, ven que es un planteo que parece eh, como de un robot. En el árbol del problema hay información muy concreta, eh, no hay lugar para la expresión en el planteo, ni del problema ni de las causas, ¿sí? Esto es lo más sucinto posible y la clave está en que todos los niveles del árbol tienen que poder explicar al que, o sea, cada nivel del árbol tiene que poder explicar al que sigue. Entonces, lo que está en azul es un problema, ¿sí? Hay una población de una región específica que tiene acceso inequitativo a bienes y servicios culturales. En este problema, alguien le podría decir por qué es un problema que haya un acceso inequitativo, ¿no? O sea, ¿por qué es un problema? Que algunos tengan mayor acceso y otros menos. ¿Qué problema hay? ¿No? ¿Qué problema hay? Alguien podría decir. Entonces, fíjense que siempre hay un supuesto ideológico en el problema y que aunque a ustedes les parezca ridículo, en la justificación hay que explicar por qué eso es un problema. El lugar del árbol donde se explica que esto es un problema es en las tres cajitas que tienen arriba, que son los efectos. Los problemas son causados por algo. Eso es todo lo que está abajo y ahora vamos a ver los niveles. Y los problemas, a su vez, tienen efectos, que son los que están arriba. Por eso el árbol tiene una estructura lógica. Esto es causado por todo esto que está acá abajo y esto a la vez es causa de esto que está acá arriba. Hasta acá se entiende. Tres niveles, causas, problema y efectos. ¿Sí? Sí. Tengo una pregunta respecto a la formulación del problema. ¿Por Mm. qué ahí en problema vos pusiste acceso inequitativo? ¿Podrías haber puesto que el problema es el poco acceso a servicios o como la falta? En vez de... Para mí está buenísimo porque haces un planteo donde ya se ve una postura ideológica. Totalmente, totalmente. Lo que dice Vanina es tal cual. Nosotros en este caso necesitábamos ponerlo así porque era un proyecto de Chile por mucha plata, o sea, por mucha plata, bueno, para lo que es nosotros y ellos también, por como $550.000, un proyecto de un año y medio, donde lo que había que poder mostrar era que lo que se, lo que íbamos a lograr era que toda la región de Ñuble pudiera em, tener algún tipo de acceso a la música que hace la orquesta, a determinado tipo de producto cultural o de bien cultural. Entonces, no es que en la región había bajo acceso, porque en algunas comunas de la región había un acceso alto a este tipo de bien cultural. Mientras que en otras comunas, donde, que además son las comunas más pobres y con menos accesos incluso de movilidad por las carreteras, etcétera, no hay. Entonces, lo que identificamos como problema es un acceso inequitativo. Es un problema que en una región determinadas comunidades no puedan acceder y otras sí. ¿Sí? Entonces, esto depende de lo que ustedes vayan a trabajar. A nosotros nos sirvió plantear el proyecto de esta manera, porque lo que quería el financiador, que es el gobierno regional, es revertir
ese acceso inequitativo, ¿sí? No le interesa que solo que lo bajo, lo que quiere es igual o equitativo, eso es lo que busca. Entonces, esto que preguntaba Nina es clave, porque lo que nosotros escribimos en un proyecto, se lo escribimos a alguien, ¿sí? Por eso yo les decía, esto del árbol nos sirve para todo. Miren, en términos de gestión cultural, cuando escribimos un proyecto, se lo escribimos a alguien, queremos conseguir algo de alguien. Si es la comunidad de un barrio, queremos que nos entiendan, queremos que nos sientan parte, ¿sí? Si es para el gobierno nacional de Uruguay, se lo escribimos a alguien que tiene una manera de pensar, que tiene una ideología, que usa unas palabras. Si se lo escribimos al municipio de Paysandú, se lo escribimos a alguien que tal vez tiene otro color político. Entonces, nosotros no mentimos ni decimos cosas que no vamos a hacer, pero las presentamos de una manera que respondan a ese alguien y a lo que ese alguien busca. Si no entendemos esto, la mitad de nuestra potencia se está perdiendo, si no más. Un proyecto de gestión cultural se escribe a alguien. Un escrito, un ensayo, también se escribe a alguien, porque aunque no se escriba a alguien, esto es semiótico, el texto construye el lugar del otro. Quienes escriben ensayo y van a escribir ensayo para recibir su diploma, tienen que recordar algo que ya saben, que es que el texto construye el lugar del otro. El texto construye el lugar del otro. El tipo de palabras que usamos, el tipo de imágenes que usamos, eh, el tipo de problemas que planteamos, el tipo de dolores y alegrías que invocamos, construyen un otro posible. No es un otro infinito, es un otro al que le interesan esas cosas. Entonces, por más que nosotras, como escritoras de ensayos, no digamos, bueno, esto lo voy a escribir para un grupo de mujeres aunque no esté esa pregunta verbalizada, en su manera de escribir, en su manera de sentir, en el tipo de marco teórico que deciden elegir, en el tipo de imágenes, ustedes van a tomar decisiones que finalmente van a construir un lugar del otro. Van a construir una otredad, siempre, siempre, incluso por oposición, ¿sí? Incluso por oposición. Si ustedes escriben un ensayo, por ejemplo, desde el posicionamiento que compartía Florencia en la clase pasada, y bueno, hay toda una serie de una comunidad reaccionaria que va a ser construida también y a la que ese escrito le va a parecer una porquería, no le va a gustar. Entonces, con un proyecto cultural, ustedes construyen un otro. Tienen que tenerlo identificado. Esa es la diferencia entre un proyecto cultural y un ensayo. En un ensayo ustedes no tienen la obligación de tener identificado a quién le escriben. Tal vez sí, tal vez no, pero no es obligación. En un proyecto de gestión cultural, esa pregunta tiene que estar respondida. Cuando ustedes presentan maqueta de obra, pasa lo mismo. La obra construye un lugar del otro, ¿sí? Lo que pasa es que otra vez, cuando hacemos arte, no tenemos para nada la obligación de preguntarnos para quién lo hacemos. Hay artistas que nos lo preguntamos, hay otros que no, y está ok. ¿De acuerdo? Entonces, lo que dice Vanina es clave. Tal vez me fui por las ramas. ¿Se entendió lo que quise decir con esto del lugar del otro? ¿Sí? ¿Segurísimo? Ok. Lo que hacemos siempre, siempre, siempre construye un lugar del otro. En los proyectos de gestión, eso tiene que estar pensado, si no, es un problema. Este problema que planteamos podría haberse planteado de otras maneras, definitivamente. La realidad nos da muchos problemas. Elegimos uno y no otro de acuerdo al proyecto que queremos armar. Lo que está justamente debajo del problema son las causas directas. Lo que está debajo de las causas directas son las causas indirectas. Y lo que está debajo de eso son las causas estructurales. Nosotros con nuestros proyectos vamos a poder atacar a las causas directas. Ningún proyecto tiene la capacidad de
resolver un problema. Ningún proyecto cultural tiene la capacidad de resolver el problema. Un proyecto cultural puede intervenir sobre causas directas y puede revertirlas, pero no el problema. Para eso hace falta mucho tiempo, hacen falta desarrollos. Entonces, por más que estemos planteando un proyecto de 5 años, el problema va a mutar, el problema se va a transformar, el problema va a crecer, el problema se va a achicar. No lo vamos a poder disolver, porque el problema además es constitutivo de la trama comunitaria. El problema es constitutivo de la trama comunitaria. Aunque vivan en la ciudad más desarrollada del mundo, no sé qué, va a haber problemas. El problema es constitutivo de la trama comunitaria. Nosotros podemos plantear un problema con sus causas y vamos a trabajar sobre las causas directas, ni siquiera sobre las estructurales. En este caso, ¿qué es lo que causa el acceso inequitativo a estos bienes? Bueno, por un lado, la poca infraestructura cultural en comunas con menor densidad geográfica. ¿Por qué hay poca infraestructura? Bueno, porque hay una tendencia histórica de centralizar recursos en las zonas más pobladas. ¿Sí? ¿Y por qué se sostiene esa tendencia histórica? Bueno, porque hay pocos recursos para nuevas iniciativas. ¿Se entiende? Las causas directas tienen que ser explicadas por las indirectas y las indirectas tienen que ser explicadas por las estructurales. Otra causa de este problema, baja actualización de circuitos culturales. Como no se actualizan los circuitos culturales, el acceso se sostiene inequitativo. ¿Por qué hay baja actualización? Bueno, porque hay la programación se limita a salas tradicionales. ¿Por qué? Porque hay pocos recursos para nuevas iniciativas. ¿Por qué otra causa de la baja actualización de circuitos? Porque la oferta está, perdón, hoy tengo un nivel de cansancio que entonces se me traban las palabras. Porque la oferta está desconectada de realidades diversas. Esta era nuestra población objetivo, niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores. Lo que se ofrece culturalmente está desconectado de las realidades y de las preferencias de la que era nuestra población objetivo. Entonces, bueno, los circuitos no se actualizan porque siguen respondiendo a las preferencias de comunidades de audiencias que ya están organizadas y alcanzadas. ¿Por qué la oferta está desconectada? Bueno, porque hay poca vinculación entre actores sociales y gestores culturales. Hay toda una gente laburando comunitariamente y están los gestores culturales, no hay una conexión. Entonces, al no conectarse, esa información que permitiría actualizar el conocimiento de los gestores respecto a las preferencias de estas comunidades no ocurre y entonces los circuitos no se actualizan. Y entonces los accesos permanecen inequitativos. ¿Sí? Otra causa directa, escasas políticas de formación de públicos. ¿Por qué? Porque los artistas y los gestores tienen baja formación en mediación. ¿Por qué? Porque otra vez hay poca vinculación entre los actores y los gestores. Entonces, eh, no se identifica esto como una necesidad. Del mismo modo, otra de las causas estructurales porque hay pocos recursos para nuevas iniciativas. Todo esto genera este problema y este problema tiene sus efectos. Por un lado, menor visibilidad de problemáticas y propuestas culturales rurales, en este caso. En esta región, las producciones que tienen mayor visibilidad son las urbanas. Lo que pasa en la ruralidad no se ve. No es que no pasa, es que no se ve. Por otro lado, bajo desarrollo humano integral de la población. La región tiene los índices más altos de pobreza y de rendimiento educativo. Y por otro lado, no hay nuevos públicos y audiencias en la región porque, bueno, no hay ninguna acción o política que promueva que se formen, ¿sí? Entonces, fíjense que en el árbol no es el lugar para inventar la pólvora. En términos de gestión, las causas siempre andan por estos lugares, los problemas suelen tener estas características. Ahí en el manual ese hay otros ejemplos. Ahora podríamos pensar para el tipo de contextos en el que ustedes están trabajando. Pero esto es así.
no hay como lugar para una cosa mucho más allá de esto. Después, y ahora vemos sus dudas y las preguntas que haya. A ver si me dejó pasar esto, porque se puso en negro. Bueno, cuando ustedes dan vuelta, y acá voy a lo que planteaba Vanina al comienzo, tienen el árbol de objetivos. El árbol de objetivos es como la realidad positivamente realizada. La población de la región de Ñuble con acceso equitativo, hay nueva infraestructura, hay una reversión de la tendencia histórica, hay recursos para nuevas iniciativas. Por eso yo decía que si su manera natural de pensar la vida o de analizar la realidad tiene que ver con identificar potencialidades, esto puede ser un punto de partida, ¿ves? Vanina, como acá está todo lo positivo que vos podrías ver de una situación. Bueno, eso lo das vuelta y te da todo lo negativo que no está pasando de esa situación. Así. Y ustedes pueden decir, pero Victoria, esto es una pavada. Bueno, hacerlo lleva un ratito eh, y decidir qué es causa de qué. ¿Sí? ¿Qué es causa? ¿Qué causa qué? ¿Qué es lo que causa? Esto ahora vemos dudas y acá eh, unas mini pautas para esta parte también. Porque esto no lo podemos hacer conjeturando desde nuestras opiniones. Tenemos que tener acceso a fuentes primarias y secundarias que sustenten lo que decimos, ¿sí? Entonces, tres puntos como medio básicos para hacer esto cuando ustedes arman sus proyectos. Entender la convocatoria que nos presentamos o a quién. Eso es lo que hablábamos antes. Punto dos. Identificar y definir el problema que vamos a abordar. O sea, no mandarnos a escribir un proyecto sin tener en claro cuál es el problema. Porque es una trampa hacer eso. Si no definimos el problema, vamos a querer abordar varios problemas y el proyecto va a ser débil. Y compartir información específica respaldada por fuentes, ¿sí? Cuando ustedes hacen el problema, no está el lugar acá para hacer eso, pero para hacer este árbol ustedes tienen que haber estado leyendo informes de las comunidades, tienen que haber hecho entrevistas, tienen que haber hablado, tienen que tener data, fuentes primarias, o sea, que generan ustedes, o secundarias, es decir, que ya existían. Esas fuentes tienen que estar cuando escriben un proyecto. Tienen que estar siempre, pero cuando escriben un proyecto, si no están, está mal. ¿Sí? Así como si el árbol está mal, todo está mal, si ustedes no tienen fuentes, está mal. Es decir, un proyecto de las características que vamos a hacer, no lo hacemos solo con las ganas o solo con las ideas, tenemos que tener fuentes. Hasta acá, ¿qué nivel de ganas, quemadez le genera el árbol del problema? Victoria está indignada, ya tiene una cara de preocupación. Pero por la vida. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo les resulta esto? No, a mí me parece un desafío, no me parece tan simple, parece así un cuadrito que lo completo y cosas, no me parece tan simple elegir qué y qué, no sé, no me parece. Y después me parece algo, en la práctica lo he hecho otras veces, algo como muy lógico y parece que todo es muy lineal, esto es la causa, la consecuencia de esta, y después la vida es mucho más compleja que esa. Entonces a veces me ha pasado que decir, esto termina siendo un trámite a completar o un ejercicio de pensamiento que está bien, sirve para analizar un problema, lo que sea, un territorio, pero después me queda chico eso para la práctica. En otras veces me ha sucedido. O sea, intentaré hacerlo ahora con otra cabeza, pero eso me ha pasado otras veces en otros árboles de problemas. Es que es así porque un proyecto es el mapa, no es el territorio, es un mapa. Por eso yo les digo, si el árbol está mal, el proyecto está mal. Pero no es ahí donde se juega su posibilidad de generar una propuesta creativa e innovadora. No es ahí, que ahí no hay que inventar la pólvora. Por eso está buenísimo lo que decís, porque si no parece como que escribo, cito cosas, no. La creatividad está en el tipo de actividades que promueven,
en el tipo de conocimiento que tienen de la comunidad con el que van a trabajar, en los equipos que pueden armar, ¿sí? Como en lo distinto que puedan hacer. Y también hay algo de la potencia de un proyecto que tiene que ver con poder imaginar y compartir la imaginación de al menos un mediano plazo, que es algo que pareciera haber sido retirado de la escena global. Vieron que nuestros antepasados, el largo plazo lo era todo, ¿no? Vamos a, digo, como un rasgo de la modernidad y del antropocentrismo tenía que ver con el desarrollo, con poder crecer, con dejarle la casa al hijo, con todas cosas que iban más allá de los 2 años que tenemos por delante. Entonces, ese futuro nunca existió tanto como ahora, pero ahora directamente ni hablamos de eso. Entonces, también hay algo de los proyectos de gestión cultural que tienen que ver con poder reponer esa imaginación sobre el proyecto de vida, que pareciera haber sido, o no pareciera, fue totalmente sustraído, si quieren por el capitalismo, si quieren por nuestra invencibilidad como especie, no sé por qué, pero como que ya no podemos soñar con 2 años. Y no es verdad, no era verdad antes, pero tampoco es verdad ahora. Entonces, más allá de lo que cada quien piense, en términos de gestión cultural tenemos que poder reponer ese mediano plazo, aunque sea. Si no, vamos a hacer un taller para juntar 30 y que ahora hacer un libro. ¿Y qué con eso? Estamos soñando con eso. El árbol de problema, en ese sentido, sirve un poco para eso. ¿Es una ficción? Sí. ¿Es una hoja de ruta? Sí. ¿Ahí se expresa la potencia de un proyecto? No. Con lo cual, yo les diría que en el árbol casi que ni se gasten. Tomen este, adécuenlo y rápido, o sea, que dé cuenta de lo que quieren hacer y rápidamente pónganse a escribir el proyecto más creativo que puedan. Y eso va en las actividades, en cómo caracterizan a sus comunidades, etcétera. Y esto es lo mismo para el ensayo y esto es lo mismo para la obra. ¿Sí? Ahí es donde se va la cosa. Bien. Perdón, Victoria, Sí. las segundas dos diapositivas metiste primera y me fuiste demasiado rápido. Árbol de objetivos y estrategias. Ahora Repasá un igual se poquito. los paso. Y vamos, eso se los voy a subir a la plataforma junto con el manual este. Les voy a subir algunos proyectos. Esos los proyectos que les subo no los hagan circular tanto porque, o sea, son de como con nombres de otras personas, sí, pero proyectos que, que capaz que están buenos, o sea, que escribí yo, no es que les voy a estar pasando otros proyectos, pero porque es lo que dice Vanina. Hay como una especie de, si escribo buenos proyectos, el proyecto tiene que estar bien escrito, pero tiene que ser diferente en algún aspecto, tiene que tener algo que los represente. Es ahí donde vamos a apuntalar la cosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a ver, primero, esto creo que les puedo pasar por el chat, así ya lo tienen. Quiero que me cuenten cómo le fue con el temita de hacer su raconto de las cosas, de la diplomatura. ¿Cómo fue con eso? Porque yo leí y algunos avanzaron, pero otros no avanzaron. ¿Qué pasó con ir a buscar? Nadie dice nada. No sean cobardes. Justo, estoy más dentro de los segundos que y después quedó ahí, así que no, no voy ¿Y, a. y, y qué onda? ¿Qué les pasó con eso? Yo Una... estuve Sí, en, sí, Vicky. en, en realidad, como vengo atrasada y estoy todavía con trabajos anteriores, eh, en realidad lo que estuve como trabajando mucho y elaborando y reelaborando y todavía no lo terminé, es la cartografía de, del proyecto, que mi proyecto es sobre lo mismo que va a ser la obra.
O sea, va a ser prácticamente todo, estoy trabajando en función de ese proyecto que es las huellas del encierro. Em, Nada, así que estuve como armando la imagen, buscando audios, busqué un mapa. Este, ese fue más que nada mi avance en pensar. Me quedé mucho también, porque después de tu clase también hablamos todo el tiempo sobre territorio y la territorialidad, entonces me quedé como muy enroscada ahí. Eso fue todo mi avance. Bien. Bueno, a ver, ahora vamos a hacer eh, tres cosas vamos a hacer. Uno, ya no hay más tiempo para ir a mirar para atrás. O sea que ahora ustedes tienen que ya saber cuáles son las tres cosas que se quedan de la diploma. O sea, ya no, quienes hicieron un raconto súper, como que se llevaron un montón de cosas, buenísimo. Pero quienes no hicieron eso, ya es, esta media hora es para que busquen, miren y tres cosas que, o sea, tres ideas, tres nociones, tres imágenes, las que tienen como cuchillos en la mano, esas ya las tienen que tener. Porque no las van a tener en 20 años, sino es como esta cosa de hacer cosas por hacer, ¿sí? Entonces, 15 20 minutos vamos a tomar para que ustedes, eso que me digan, Victoria, por ejemplo, Vicky, yo estoy trabajando en la cartografía, pero esto yo lo ligo con esto, esto y esto. Gonzalo, lo mismo. Esto yo me quedo, esto y esto. No hay que llevarse 38 cosas, pero tres sí, tres sí. Tres cosas que ustedes me digan, este autor me voló la cabeza. Por ustedes les digo, ¿eh? O sea, yo lo necesito para lo que van a hacer. Pero por ustedes, como atesorar algo, ¿sí? Lo mismo, Vanessa, ¿vos tenés tus tres cosas que te volaron la cabeza? No. Luis, tampoco. Vanina, No, poco. nadie. Vani, tres. No sé, tengo muchas dando vueltas, no sé, pero ahora vengo y defino tres. Tres. Tengo que Silvina, hacer el ejercicio. hay que hacer el ejercicio. Silvina, ¿estás ahí entre nosotros? No está. Me ponen así la camarita, pero no están. William, Martín, estarán ahí cortando la cebolla para el almuerzo, tal vez. Sí, yo estoy acá, sí, profe. Bien. ¿Vos, Martín, tenés lo tuyo? Bueno, en realidad no avancé más de lo que habíamos quedado de aquel sábado, Bien. pero te mandé por mail lo que vos me pedías de trabajo final, que era como la semilla de esto, Sí. pero no, no he avanzado más que eso. Bueno. Silvina, Yo estoy media confundida, pero lo estamos hablando con el PEC, con el equipo de trabajo, con el programa de Educación y Cultura, que están todos haciendo la Diplo, para ver cómo lo hacemos. Que saco la camarita porque estoy al cuidado de mi hijo, que tiene no, un año y anda por todo lado, y el enchufe no, y vuelvo, y no así pasa voy. nada, no pasa nada. ¿Y por qué estás confundida, Silvina? ¿Con qué? Porque en realidad quiero hacer algo de gestión. Nosotros trabajamos ahí en dinamizando la gestión de educación en el INR y quería hacer, nuestro debe siempre es la parte de la cultura y quería hacer algo de gestión cultural, eh, cómo dinamizar, vamos a decir, un proyecto ahí en la unidad. Bien. Bueno, pero entonces hay que poner manos a las obras directamente. Eh, Bueno, vamos a organizar el tiempo entonces de esta manera. Eh, 15 minutos, 15 máximo, para mm, que vengan y elijan tres cosas que digan, estas son mis herramientas de trabajo. Un destornillador, un martillo y una pinza pico del oro. Este concepto, esta imagen y esto. Eso hay que ir a Bien. buscarlo ahora. Espera, ¿dónde quedó el documento sobre el que estuvimos trabajando la vez pasada? Eso está en sus carpetas, se los voy a compartir nuevamente para que esté a mano. Y además les comparto, está todo en la plataforma ahora también. Sí, estoy en la plataforma. Pero va a ser más Bien. rápido si yo les puedo pasar ahora. Entonces, a ver si les parece bien. Yo pensé, 15 minutos para esto.
Cada quien viene y comparte, ¿sí? Después, eh, 15, 20 minutos máximo para que cada quien arme tentativo cuál es el árbol del problema de lo que va a trabajar. Ni bien ni mal, uno posible, ¿sí? Y después, el tiempo que nos quede, salvo los últimos 10 minutos, trabajar. Cosa, quiero que terminemos esta clase ya con cosas escritas. Quienes van a hacer artículo, quiero un boceto de resumen de qué va a ir el artículo. Quienes están con obra, quiero el comienzo del texto de qué va la obra y ver cómo escriben eso. Y quienes están con un proyecto de gestión cultural, quiero ver ese árbol de problema. ¿Les parece? O sea, así, tú, sin neurotizarnos. ¿Estamos? Les comparto. Podemos, a ver, PIF, diplomaturas, acá, corte Uruguay. Eh, uy, mi cabeza está haciendo tú. A ver, copiar vínculo, listo. A ver, Eh, ahí está la carpeta, donde cada quien tiene su propia carpeta. Y ahora les voy a compartir, por si hay data ahí, que hay, y hay cosas re lindas, lo que escribieron en el primer encuentro. Estoy en una sala que creo que hay muchos ácaros y estoy con una alergia que parezco como un chancho de la nariz, como la tengo. A ver, siento como un tapón, es muy fea la sensación. Bueno, ahí está. Entonces, son 10:34, 10, 15 minutos real para que cada quien elija tres cosas que estas me sirven. ¿Sí? Tres. Ahí hacemos una rondita y eh, después nos ponemos a trabajar ya cada quien en lo suyo y a compartir eso. Yo estoy acá, ¿eh? Dejo la cámara prendida, de hecho, para que me digan cualquier cosa que necesiten. Mm. mm, no, claro. Sí, sí.
Para, para, Frank. Mm. Para. Para.
Bueno, ¿están por ahí? A ver el resto. Huyeron. Vanessa, Luis. Bueno, vamos nosotros. A ver, ¿quién quiere arrancar compartiendo lo que eligió? Así, no, de manera directa y por qué lo eligió. Bueno, arranco yo. Dale. La verdad que no hice exactamente la tarea que vos dijiste, pero sí elegí tres conceptos, de los cuales hay algo que me resuena mucho, que es como el territorio en capas, ese territorio compuesto de muchas capas que se sobreponen, como aparecen, eso lo trabajamos como fue transversal a casi todas las materias, y esto de pensar, bueno, ¿cómo puedo mostrar ese territorio eh, en el proyecto, ¿no? Ese es uno de los conceptos, para que lo tengo en otro archivo. El otro es esto de pensar la participación comunitaria y una verdadera participación, como dar voz, lugar y en la toma de decisiones a la comunidad. Y lo otro, que como con lo que me quedo mucho, es cómo intentar trabajar la corporalidad. Me quedé pensando en esto de Difo Berardi, que hablaba de cómo recuperar la corporalidad en las comunicaciones hoy. Y nada, está presente también en otras materias. Entonces, como bueno, cómo hacer presente en el proyecto algo de la corporalidad. Y después otra cosa que me queda muy dando vuelta, pero es más, no sé si es conceptual o es más de formato, que es el multilenguaje, cómo hacer como, pero no es tan conceptual, sino es más bien, lo estoy pensando más como en términos de formato, que eso esté expresado en distintas posibilidades, distintos lenguajes. Buenísimo, Vanina, súper claro, súper claro. O sea, a Gracias. mí ya con ese panorama que vos me das, lo que yo conocía de lo que vos querés hacer ya tiene otro tamaño para mí. Como que ya está, es por acá, no es por 1.000 millones, es por acá. Excelente. Bien, ¿quién más? Em, yo elegí la Venus del Reconquista, que es el videíto de Osadía. Me quedé pensando también eh, que, que ya Osadía, casualmente el primer día que empezaba el diplomado, yo falté, que era una instancia presencial acá en Montevideo, porque tenía ya un taller de psicodrama, una argentina que venía justamente. Y había que elegir cartas que alguna carta medio rápido que te identificara, estábamos con las cartas de prop, y yo elegí la carta osadía. Y me parece que después conecté pila con esto el concepto de osadía y esto de siempre que se enlaza mucho con la transgresión, o yo lo enlazo mucho con la transgresión. La transgresión atraviesa o define bastante mi vida y mi personalidad. Entonces, la Venus de Reconquista, me acuerdo que vi ese video, me encantó, porque es un minuto y es maravilloso. Después, bueno, también esto de Bifo, lo que habla de, bueno, revertir la forma comunicativa, no sé si revertir es la palabra, pero esto de la singularización, o sea, te estoy hablando contigo, o sea, no perderse en esa comunicación masiva, y, me pareció como muy claro, sí, la forma en que habla Bifo de la afectividad, y, e ir por otro canal, digamos, como no perder capaz que tiempo y energía en una forma de comunicación que nunca va a ser, sobre todo desde los medios que una cuenta efectiva o, digamos, cómo llegar y cómo tocar a la otra persona.
por decirlo de alguna manera. Y después, la tercer cosa que anoté, lo de la foto, ¿Qué que sería lo de la foto? no, nos mandaron pensar en una foto, describir una foto que no sacamos. Em, em, entonces, en ese momento conecté con una foto concreta, em, pero una imagen concreta de una situación, pero también me gustó como, o me parece como un recurso que está buenísimo esto de la foto que como que te explota en la cara, digamos. O sea, cuando decís, bueno, pensá una foto y entonces, claro, no tenés que conectar con 20.000 cosas, sino que tenés que conectar con ese momento que, que te atravesó y demás. También me pasa mucho que justo hace, no sé, nada, 2 días que me entrevistaron, porque yo soy de una colectiva que trabaja con desaparecidas en Uruguay en democracia y justo también la entrevista giraba mucho a cómo nosotros manejamos la imagen. Entonces capaz que estoy como muy, no puedo evitar estar como permeada por todo, ¿no? Porque ahí también tuve que conectar como cuál fue la primera imagen que te hizo militar por esto. Bien, Este, bien, Vicky, está clarísimo. mm, Quédate con eso, ¿sí? Porque ahora en el ejercicio que viene ya vamos a empezar a trabajar en lo que son sus entregas, ¿sí? ujú, Entonces, ahora es como un micro momento de apuntalar y no abrir. Ahora es cerrar, ¿sí? Porque está bueno, ¿viste? Todos tenemos sesgos y tendencias que a veces nos juegan a favor y en contra. Yo abro, 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 abro y de golpe. Entonces, eso no está mal, abrir, ¿viste? Pero hay momentos donde abrir es en contra. Entonces, ahora focaliza. ¿Es eso? ¿Es la imagen? ¿Es Bifo? ¿Es la Venus? Esas son tus referencias. ¿Listo? bien, Bien. Luis, Bueno, yo sinceramente estoy como interiorizarme porque no participé en las clases anteriores, entonces estoy como un poco poniéndome a tiro con esto de realizar el proyecto, de gestión, una maqueta de obra, así que estoy como un poco leyendo un poco los trabajos. bien. Pero me quedo, creo, con conceptos que atravesaron toda la Diplo, ¿no? Que son como muy grandes, que me parece que es más bien lo comunitario, lo colectivo. Tener esa mirada colectiva de lo comunitario atraviesa toda la diplomatura y trasciende también e impacta en nuestros trabajos día a día, ¿no? O en todos los proyectos que podamos realizar. Y ahí influye también la mirada del otro, la mirada de los privados de libertad, la mirada del proyecto que realicemos de lo colectivo, y también está vinculado y lo puedo articular con esto de yo me había notado, también el mapeo, si no haces un mapeo también del proyecto a realizar, ¿no? Me acuerdo en el taller de mapeo que tuvimos colectivo, qué importante era como mapear la zona donde estás trabajando, el territorio, y eso es fundamental para el proyecto que podamos gestionar. Este, Bien. y creo Bueno, que va a ir por ahí un poco mi proyecto. Seguramente haga un proyecto de gestión, y creo que va a ir con esos conceptos grandes también. bien. Bien. Entonces, para Luis y para quienes anden en una parecida, hoy ya hay que definir, Luis, porque esto no es como no es de exigir de más, pero crean, en eso confíen en mí que mi rol es apuntalarlos. Y hoy tenés que decidir, Luis, si es proyecto de gestión, si es obra. Entonces, eso es hoy. Y por otro lado, lo interesante de proyectos, de conceptos tan grandes, que no son conceptos, ¿eh? Lo interesante de palabras como comunitario, colectivo, es que nos ponen en un bolonqui, decimos acá en Argentina, porque digo, eh, hoy en día hasta la extrema derecha habla de lo colectivo. Entonces, ¿qué es lo colectivo? Yo quiero, Luis, que vos me digas qué es lo colectivo para vos
y desde qué autores lo tomás. Hoy quiero que me lo digas, además. Lo mismo que territorio, ¿no? Como, ¿qué es territorio? Ahora todo el mundo habla zapatos en territorio, artes en territorio, lo colectivo en territorio. ¿Tá? Hay una disputa por las palabras. Tal es la disputa que las palabras ya no se sabe ni qué son. Entonces, Luis, ahora en el ejercicio que vamos a seguir haciendo ahora, con tranquilidad lo que puedas, pero bajarlo a tierra. Como, bueno, de verdad, ¿qué autores, qué cosas son las que a vos te quedan? Revisá, si no encontrás tres, no importa, pero es hoy el momento para ponerse al día con eso. Y es mi rol decirte, vamos Luis, vamos, 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 porque es así entre todos, ¿sí? Como que vamos, pero tenemos que llegar. Si no, después vas a estar solo en febrero viendo qué haces. No, es ahora conceptos, ¿sí? Dale. Róbate de tus compañeras y compañeros. Sí, Róbate lo sí. que van diciendo, que para eso es la idea. Bien, ¿quién Bueno, más? Vamos, vamos, que quiero que trabajemos en otra cosa. Voy. Vamos. Para que minimizo. Bueno, tengo tres conceptos y Vanina me hizo darme cuenta que tengo uno más que no lo estaba poniendo porque estaba como dando por hecho. Iconoclasistas porque es algo que no es nuevo, sí, siempre me parece interesantísimo y siempre me da como ganas de seguir profundizando. Sí, el concepto de territorio, concepto que ya tenía como una idea, pero una idea muy en un único plano, un territorio de vista aérea, mapa, quieto, sencillo. Eh, Incorporar una perspectiva de territorio de capas superpuestas en 3D, con diversidad de miradas, donde hay tensiones, quién está, quién no está. Me genera como muchas otras cosas, muchas otras perspectivas, esta idea de territorio. Este, Ahí también se me mezcla el concepto de Cheje, de Kusikansky, también como un concepto para mí que de alguna manera intuitivamente algo yo ya tenía por ahí, pero me pasa por arriba, me tensiona. Es como que me siento que estoy en la superficie de ese concepto y me interesa mucho, pero me siento eso, como que estoy apenas lo observo, pero me interesa mucho. Bien. Y, y después lo que decía Vanina, esto de participación comunitaria, que estaba dando como hecho, pero es algo así que me interesa mucho y también me tensiona, siempre me tensiona esto de cómo posibilitar, cómo ofrecer, cómo dar lugar a la voz del otro, los otros, y a la vez no caer en una especie de ventrílocuo, también eso siempre lo tengo como relativamente presente, pero a la vez el haber encontrado el concepto de este ventrílocuo me ayudó a encontrar esas cosas que a veces me tensionan. Por ahí van como mis cuatro conceptos: iconoclasistas, concepto de territorio, de Cheje y participación comunitaria. Lujo, clarísimo, hay un sistema ahí. Perfecto. Bien, ¿quién más? Vamos, rapidinguis. Vane. Bueno, voy yo. Bueno, yo estuve pensando en algunos, los conceptos más Tengo principales uno. que me interesarían abordar, que en algunos comparto con otros compañeros, que es el territorio, como ese conjunto de sentidos que se producen. Eh, También un concepto, bueno, me interesó mucho el taller que tuvimos de mapeos colectivos, pero sobre todo el que trabajamos con el tema del cuerpo. Eso me, me- me quedó como resonando mucho. Yo soy diseñadora industrial, trabajo mucho con el cuerpo, entonces observo mucho cómo los cuerpos de los participantes, cómo son cuando están fuera del taller y cuando entran, y cómo el taller tiene la capacidad de modificar esos cuerpos cárcel rígidos, y cómo a través en este caso del textil, la serigrafía que trabajamos, empiezan como a moldearse y a cobrar otros sentidos. Y me quedo con el concepto de Verónica Gago, que también habla sobre territorio
y hace un poquito referencia a esto, de no solo como algo físico, sino donde entra lo afectivo y cómo ese cuerpo no se puede ver de forma individual, sino en esa interacción con el otro. Y tal, yo ahora estuve pensando en todo esto, en qué iba a ser de proyecto, y justo como una situación que tuve en el taller eh, hace no sé, la semana pasada, eh, sobre el tema de las infancias, sobre lo importante que es trabajar la infancia con los participantes. Creo que se enfoca más a lo que quiero hacer en la gestión de obra, pero capaz que estoy equivocada. Eh, pero nada, justo pasó algo con un niño de 1 año y bueno, y ellos me lo manifestaron, estaban preocupados con el tema de las infancias, donde sus cuerpos también lo manifestaban. Entonces, pensando en esto de la Diplo, de hacer un proyecto, de hacer una gestión de obra, de trabajar en productos infantiles en el taller, eh, con esta problemática real que pasa con las infancias y donde el tema de las infancias para ellos es muy importante, donde cobra otro valor. Entonces, no sé, yo ahora estaba pensando de, bueno, de hacer una gestión de obra de un proyecto donde se tengan que hacer materiales textiles enfocados en las infancias a través de la economía circular. Como que pensaba, "Ay, pero capaz que estoy como equivocado, me fui por las ramas". No, 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 está buenísima la idea, está buenísima. Yo, el ejercicio de decir con qué me quedo, ¿no? Que vos ahí hablaste de iconoclastistas, hablaste de cuerpo, es una ayuda para ustedes para que no se vayan de ahí, porque siendo creativas como son, una idea espectacular como esa, Vane, podés tener cada 10 minutos. Y Mm. si en 10 minutos, en serio te lo digo porque a mí me pasa también, en 10 minutos hay otra cosa que te dispara y eso es una trampa. En 10 minutos te puede pasar otra cosa y decís, uy, se me ocurre esto que también va a estar buenísimo y esto que también va a estar buenísimo. Entonces, lo único que hace que no te vayas tanto de vos misma es volver a tu deseo. Esto es lo que a mí me interesó, porque me conmueve, porque me sirve, porque ya está relacionado con lo que hago. ¿Se entiende? Es un procedimiento lo que Bien, estamos haciendo. Lo que yo les digo, che, vayan a robarse las tres cosas que les quedaron, no 24, las tres, tiene que ver con que ese es el lugar donde ustedes resuenan hoy. Sobre todo si tenés una luna en Libra como yo, que todo te conmueve y todo querés arreglarlo y que sea perfecto. Entonces, ¿desde dónde hablas vos? Bueno, desde estos tres conceptos. Entonces, yo te pido ahí, Vane, que vayas un pelito para atrás y digas, bueno, me interesa esto, iconoclasistas, los cuerpos. Bueno, y ahí, sincérate, ¿es infancias? ¿Es mundo adulto? ¿Sí? claro, Como que ahí anda a robar más, más, falta robar más. Y la idea, si después de eso vos querés hacer esto, está buenísimo. Entonces ahí, bueno, gestión cultural, ¿sí? Porque ya a maqueta de obra, o tal vez sí, decir claro, que quiero prender fuego y en un mes hacer obra, ¿está? Pero hoy hay que decidir eso, porque si no, Hiram, claro. ¿sí? De hecho, hoy en unos minutitos. Pero está buenísimo lo que propones, es hermoso. Ah, gracias. ¿Queda alguien? Silvi está por ahí. William. Ahí está Silvina. Silvina, ¿vos querés compartir también rápidamente tus tres hallazgos? A ver, ¿no te deja, no te deja desmutear? Ahí estás. No, yo lo que sí, lo que estoy es robando todo lo de la clase porque justo estaba, perdón, pero tengo a mi hijo enfermo y estoy ahí, pero le Tranqui. mantengo el hilo. Lo que estaba como escuchando atenta a los compañeros como de fondo y pensaba, eh, a mí me gusta, me encantó lo del lenguaje del territorio.
Cuando digo lenguaje del territorio, que como trabajamos en una cárcel con la tensión del territorio constante, cómo está atravesado los sentires, no sé si se dice así, de la persona en ese lugar de tensión, ¿no? A mí me gustaría hacer como una descripción de lo que se siente el territorio de tensión y crear, pero cuando digo qué se siente, es como, no sé si decir un mapeo, un abanico grande de sentires de lo que se atraviesa la persona en ese lugar. Y ayer justo que tuvimos una situación particular en una de las unidades penitenciarias, pensaba eso. ¿Se puede describir eh, a través de los sentires del territorio, de lo que está atravesado? Como que sea una experiencia narrativa. Sí, espectacular, porque ahí podés hacer que, Silvina, si también es lo que tenés ganas, ¿no? Porque, por ejemplo, con lo que vos contabas, yo me imaginaba un escrito de algo así como 8 páginas, estructurado, si querés, entre 8 y 10 emociones, como que fueran microtextos que arman un artículo como súper Ah, poético, que podría ser, y que entonces pones, no sé, odio, y escribís algo, no sé qué, no sé, soledad, no sé, felicidad, ni idea las emociones, no ¿entendés? sé, ayer pensaba mucho en el desamparo. Desamparo. Entonces, fíjense, si Silvina hace esto y ella compone un texto de, no sé, unas 8 o 10 páginas, ¿no? En clave no, no es, o sea, bueno, porque eso es como lo que tendría que ser un texto de los quienes van a ser escrito, tiene que andar por ahí, ¿no? No es una carilla, es 8 o 10 páginas, hoy se los voy a subir eso, pero ahí, Silvina, si vos vas escribiendo cada una de esas emociones, podés, por ejemplo, estas ideas, conceptos, imágenes que te vas robando, podés ir ligándolas con lo que recuperes de voces, de ahí que esa es la decisión difícil que tenés que tomar. Si lo vas a hablar, que no estaría mal desde tu mirada como integrante de esa comunidad, o si vas a querer generar una suerte de polifonía, incluyendo las voces del resto de la comunidad. Ahora, porque todo fue cambiando. Cuando empecé la clase quería hacer algo de gestión, pero después escuchando a los compañeros robando, digo, puedo ser como un gran plagiario de emociones, ¿no? Robar Total. emociones y describirlas. Pero eso lo fui cambiando ahora. Por eso lo que te decía, lo que le decía a Vanessa, de que ustedes tienen que encontrar su eje en las cosas que a ustedes les resuenan, porque si no, yo en serio te escucho a vos, ya te puedo dar 8 ideas que podrías hacer de gestión, de escribir, de obra, ta, y a cada quien, pero la manera de escapar de esa trampa y convertirla en virtud, es decir, a mí en este momento, con cómo yo estoy con mi cabeza, mis tiempos, mis emociones, me sirven estos 3 conceptos. Y con estos 3 conceptos, que son mi destornillador, mi picadero, yo puedo hacer esto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, eso lo re podés hacer. También eso puede ser un proyecto de gestión cultural, también puede ser maqueta de obra. Pero yo quiero que hoy eso ya me lo digan, porque si no van a seguir girando. ¿Sí? Por eso me obligué ahora como a verbalizarlo y me obligué como a poner foco, porque si no, Para mí está bueno, Silvina, tal vez que hagas ese proceso de escritura como para, si estás además como mucho laburo, niño pequeño, como ese laburo de sentarte a la noche cuando ya la casa se durmió y proponerte escribir un microtexto cada 2 días con cada una de las emociones e ir ligando con los otros autores que han visto, pero, etcétera, claro, pero hacer bien como un plagiario de emociones, por ejemplo, es un gran ¿no? título. Plagiario de emociones es un gran título. Me gusta mucho Ricardo Piglia, el argentino. Él dice, lista, lista de emociones, lista de tareas, lista, lista que nunca va a llegar a hacer todas esas listas, pero yo vivo haciendo listas que nunca, que tacho muy poquito. Bueno, listo, por eso, aprovechá una falta para sacarle jugo, ¿no? Pero bueno, es como que ahora hay que decidir. Y lo que decidan está bien, porque después hay más tiempo adelante y pueden hacer otra cosa. Pero para la Está. diplo, ¿sí?
Bueno, son y cuarto y yo quiero cortar y 20 para que nos queden 20, 10 minutos a todos para ir a hacer pis, arreglar el mate y todo eso. O sea, nos quedan 7 minutos. Em, para la clase que viene, y así vemos dudas y hacemos como un comentario de, yo ya quiero que en sus carpetas esté el comienzo de sus trabajos. O sea, no el comienzo, sino bueno, quienes hacen gestión, que me pongan proyecto de gestión, esté el árbol, esté la estructura, la copian y la pegan en su carpeta y se ponen a escribir. O sea, para quienes hacen gestión, para el sábado que viene a la noche, tiene que haber ya algo en las estructuras, aunque sea preguntas que me dejen. Victoria, el equipo somos estos. Somos, no sé, Vane, la amiga de Vane, un compañero que hace. ¿Qué más podríamos hacer? Preguntas, déjenme preguntas, pero que ya ver trabajo. Quienes hacen artículo, ya tenemos que tener algo, algo escrito. Si va a ser un artículo en clave más académica, el resumen. Este artículo se abocará a bla. Si va a ser en clave más poética, como lo que decía Silvina, van a ser, bueno, 10 páginas de un plagiario de emociones, bueno, ok. Tengo estas emociones, tengo estas ideas, pero con orden, ¿sí? Con orden. Quienes van a presentar maqueta de obra, que esto se los voy a compartir hoy, además de la obra, tienen que presentar un texto de al menos 2 carillas contextualizando esa obra. En una clave que sea energéticamente afín a la obra. Es decir, que use un lenguaje que sea afín a la obra, que sea un lenguaje que sea propio, ¿sí? Pero no es que, bueno, te mando el, no sé, lo que sea y es esto. No, tiene que haber una pequeña conceptualización de 2 carillas en clave, si se quiere, de texto de catálogo, que bueno, que acompañe a la obra o a la maqueta. ¿Sí? Bueno, les escucho con las ideas, preguntas que necesiten para poder avanzar. Yo tengo como todo el tiempo voy de una u otra. Tengo dos horizontes A que van ver, hacia atrás y hacia adelante. Uno es una especie que estos videos que se mandaron, que estuve viendo estos días, no me acuerdo si los mandaste vos o el profe de la materia que tenemos a continuación, me confundo, lindo de que ver. hacen como que hacen una especie de desconstrucción de los procesos que se fueron culturales, que se fueron haciendo. Una idea va por ahí, no me lo imagino en video, pero sí este proceso de construcción de qué se hace, por qué se hace, para qué, con quiénes, con qué objetivos, o una mirada como hacia adelante a cortísimo plazo, que es lo que estamos proyectando en la cárcel, de generar una jornada cultural dentro de 3 semanas. Y qué es lo que estamos planificando, cómo lo estamos construyendo. No me queda claro si es maqueta, si es qué, pero tengo como en la cabeza esas dos cosas y esas dos como miradas. ¿Dónde estoy? En Bien, ambas. bien, pensemos. Eh, yo creo que estás entre un proyecto de gestión cultural o un escrito, ¿sí? Porque, digo, escrito porque vos decís que tal vez no querés lo audiovisual. Si quisieras audiovisual, bueno, podríamos pensar en cortos y que eso fuera como eh, la maqueta de Es que obra. no, Ahora, vamos por partes. Si elegís gestión cultural, un proyecto de gestión cultural, tiene que ser ¿de cuál sería, de esas dos miradas, a cuál te referís con gestión cultural? un Con el proyecto proyecto que es duro donde hay un árbol de un problema, objetivos, una justificación, todo eso. la jornada que vamos a hacer en 3 semanas. La jornada sería una actividad de un proyecto de un año, que es lo que se pide en el formulario. Bien. ¿Sí? Ahora, ahí Gonzalo, volvé a lo que vos dijiste. A mí me interesa esto, los iconoclasistas, esto y esto. Porque la pregunta que te va a dar la respuesta es, ¿qué quieres hacer? ¿Entendés? Como vos decís, bueno, quiero hablar de procesos, pero ¿de procesos de qué? ¿De cualquier proyecto o de lo tuyo? ¿Entendés? Contame. Me parece que en la cabeza tengo como
como intentar entender qué es lo que hago y por qué, de generarle profundidad a a los procesos que estoy haciendo, ponerle cabeza a lo que voy a hacer hacia adelante o ponerle cabeza a lo que hice. Entonces hay como desarmar qué son las cosas que estoy haciendo. Pero Gonzalo, eso es buenísimo, porque si es eso, y la otra pregunta es si a vos te gusta escribir o tenés ganas de escribir, porque si es eso, lo que tenés que hacer es eso. Entonces, el formato que mejor iría es o que escribas estas 8 páginas, 10 páginas, un poco en la lógica que le planteaba Silvina, puede ser un texto largo, pero también pueden pensar en unas estructuras más poéticas donde haya, bueno, miro hacia atrás de lo que hice hasta acá, ¿qué encuentro? Encuentro momentos. Entonces, bueno, que el texto sean momentos. Encuentro problemas. Entonces, que el texto sean problemas. Encuentro ideas. Entonces, que el texto sean ideas. Donde vos Y ahí, eso, y eso es sí, una maqueta. no, eso es un escrito. Eso es como más un proyecto de investigación, siendo Bien. súper laxos. Ahora, Gonzalo, si vos me decís, yo quiero hacer una instalación como eh, de una autoetnografía de mi trabajo, y lo que voy a hacer es una instalación con objetos, cosas, palabras, bueno, ahí sí estás pensando en obra. Decís, quiero, bueno, ¿está? Es, bien. Entonces es eso. Después, ese raconto que vos hacés, que escribís algo que está bueno, que tiene que estar bueno, bueno en términos de dar cuenta de lo que vos querés dar cuenta, de tu recorrido, con un buen nivel de articulación, con la vía misma, autores, imágenes. Eso te sirve para al toque, cuando terminás la diplo, escribir un proyecto de gestión, porque vos vas a tener frescas las ideas, las imágenes que necesitas para hacer ese proyecto. ¿Entendés? Por lo que yo escucho, me inclinaría por escribir. Bien. ¿Quién Me más? aclaraste. Buenísimo. Entonces vamos en ese camino, Gonzalo. ¿Quién más tiene alguna duda? Yo, una duda concreta de, o Sí, sea, nosotros vamos escribiendo en la carpeta directamente y vos ves, o le sí. tengas que hacer de envíos, porque yo me No, pierdo en las dinámicas de todo en la entregas. carpeta. Y el que tiene algún problema o quien tiene un problema me escribe y vemos cómo hacemos. O sea, si nos Está, salimos pero yo voy a mirar las carpetas. dale. Yo la vez pasada, después de la clase o durante, lo que hice fue, em, yo soy muy autobiográfica, digamos, o sea, como que mucho pasa por mí todo el tiempo. Digamos, cuando escribo soy muy autobiográfica y el año pasado hice un taller de escritura de no ficción, entonces fue más. Pero repasé pila de cosas de ahí, seleccioné elementos textuales que de alguna manera no, a mí, o sea, lo que yo, por el canal que yo voy es como yo dialogando con estas mujeres que habitan es un taller de prácticas artísticas, con mujeres y personas trans que atravesaron contextos del cierre. Eh, o sea que, no sé, la maqueta podría ser por un lado como algunos extractos de texto. eh, También estoy pensando mucho en el registro oral, o en seguir registrando la oralidad de ellas, ¿no? Que muchas veces dicen, escribiría un libro, pero en realidad, digamos, después les cuesta mucho aterrizar en la palabra escrita, pero sin embargo, cuando hablan, son súper potentes, hasta teatralizan recuerdos, o sea, es como que en la oralidad yo estoy encontrando muchísimo eh, Bien, acerca de la expresión. para Victoria y para el resto. Mm, Dos cosas. Una, por un lado, por más que vos identifiques una tendencia a lo autobiográfico o a lo autorreferencial, un texto viejísimo, pero Genet dice que todas las voces son intertextuales. Y todos los de esa escuela vieron como el lenguaje como los mil focos de la cultura. Es decir, que ese es Barthes, pero
aunque hablemos desde nosotras mismas, somos habladas por otras también, Vicky. Así que ahí tenés como una herramienta, ¿viste? Para también tal vez desenredar un toque lo que es tu propia voz. Te lo digo porque tal vez sea un buen momento como para pensar en eso también, ¿viste? Como la voz como territorio y cómo aún la propia voz no deja de ser una voz intertextual, que es hablada por muchas otras voces. Inclusive esos autores que hay que ir a buscar que ya encontraste y estas imágenes, ¿no? Como cómo se cuelan en una propia voz que suena como un monocorde, pero nunca lo es. Como el propio sonido, que escuchamos una nota y siempre son muchos sonidos. Ahora, en esta semana, Vicky, tenés que decidir, bueno, voy a hacer maqueta de obra y me la juego y voy a hacer esto. Va a ser intervención sonora con registros en vivo de tantas voces de por estos motivos. Va a ser un corto, va a ser que voy a escribir o no, voy a hacer un proyecto de gestión cultural para salir a buscar recursos en Uruguay y afuera para hacer esto, ¿sí? O no, me voy a centrar en mí y voy a escribir 10 carillas sobre este proceso. Pero eso yo esta semana necesito así, capricornianamente, medio cabeza, que me digan, tú, esto, ¿sí? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, Aunque suene medio maestra ciruela, pero porque yo tengo que guardianar al tiempo así, viste, a los codazos, y no tenemos mucho tiempo más, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito y la tarea, graciosa palabra, va a ser para la semana que viene, que ya cada quien me diga, hago esto, si alguien está en crisis, me manda un mail, estoy en crisis, nos conectamos 10 minutos de Zoom y lo resolvemos. Pero esta semana se destraba y se empieza a trabajar en los proyectos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que cortamos acá Eh, y yo tengo una consulta, Victoria. sí, ¿Cuándo vas a subir los ejemplos de proyectos que comentaste? creo que ahí subí uno si lo hice bien Ah, y si no, hoy sin está. falta le subo. La consigna para el escrito de investigación, la consigna para el texto que acompaña la maqueta de obra y bueno, el formulario para el otro ya está subido. ¿Sí? Y la consigna para la clase que viene, que aunque sea sincrónica, yo la voy a estar esperando. Ah, genial, gracias. Buenísimo. Bueno, que vaya bien la clase y que tengan buena semana. Gracias, Igualmente Victoria. para vos, muchas Adiós. gracias. Chao, chao.